Buenas a todos. En una clase anterior enviamos como material de apoyo una introducción a lo que es el lenguaje de C++. Habíamos propuesto una herramienta sencilla, libre, que no pesa mucho, llamada DevC++ y que tiene todas las características especiales para el manejo de este programa. Bien, en el material de apoyo verán información como esta que hay en pantalla. Verán una introducción a lo que es el lenguaje y otras características propias del lenguaje descritas en cada una de sus diapositivas. Verán diapositivas como esta, los operadores aritméticos, verán las expresiones lógicas con su ejemplo y además una explicación del cuerpo principal de un programa en C++, como lo es la opción del main, con sus corchetes y delimitación de datos que van en medio de ellos como sentencias del programa mismo, cosa que estaremos viendo en esta misma presentación. Bien, vamos a estar incluyendo algunas instrucciones que le estaremos explicando para luego pasar a ver un ejemplo de lo que es el mismo programa C++. Bien, en esta presentación dice que un programa simple que muestra lo que hemos visto puede ser el siguiente. Bien, en todo lenguaje de programación C++, una de las instrucciones, por decir así, o comandos especiales para trabajar es el uso de la parte que tiene que ver con los comentarios. Por ejemplo, una diagonal como esta, con un asterisco y finalizando con asterisco diagonal, como este que vemos en pantalla, permite a uno hacer comentarios o ponerle títulos a un programa para hacer una descripción. Por ejemplo, aquí ustedes ven que entre diagonal o slash asterisco dice este programa tiene mínimo en C++ y lo único que hace es escribir una frase en la pantalla. Luego viene una instrucción con numeral include que lo que indica es que se incluyen librerías de trabajo del C++. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las instrucciones que forman parte del cuerpo de un programa deben estar incluidas en una librería especial que tiene las instrucciones que forman parte de las instrucciones específicas en ese programa. O sea, estas librerías, como en el caso del iostream.h, ¿qué quiere decir? Que esta librería lo que tiene es ¿qué cosa? Esta librería lo que tiene es aquellas instrucciones que permiten compilar instrucciones como el code, que es una instrucción que me permite mostrar o imprimir por pantalla etiquetas o variables como por ejemplo, ¿no? Bien, eh, todo programa debe incluir normalmente el uso de estas librerías. Posteriormente viene una instrucción que dice int main, que es la instrucción que indica el cuerpo del programa, que es lo que yo voy a definir dentro del programa. Y siempre va a ser de la misma manera. Comienzo con la instrucción int main, abro corchete y este corchete que yo abro aquí, al final debe tener cerrado el corchete que indica que ahí finalizó todas aquellas instrucciones que forman parte de, del programa. En este caso, un programa pequeño de una línea nada más, ¿verdad? Y que indica algo. Esto lo pueden hacer a manera de práctica para verlo como ejemplo. Y en realidad lo que está diciendo aquí con la instrucción code es como imprimir en pantalla. Va acompañado siempre de dos símbolos de menor seguido y entre comillas una etiqueta de lo que yo quiero imprimir. Hola amigos. Diagonal N, que significa que después de que yo imprimo la etiqueta en pantalla o el mensaje o el título hola amigo, me voy a saltar un renglón. Posteriormente podremos hacer esto también y lo verán en muchos lenguajes o en muchos ejemplos de programas, dos diagonales seguidas y un título o una descripción de qué es lo que hace esto. Esto sirve para nosotros comentar por líneas qué hace o qué se hace en cada línea. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para recordar, para ilustrar qué es lo que yo estoy haciendo en esta línea. Ven que
después que yo termino una línea que sí y solo sí debe ser terminada con punto y coma, yo puedo hacer un espaciado, poner doble barra, que significa esto es un comentario, y que posteriormente escribo el comentario. Esta línea que hace, imprime en la pantalla la frase hola a todos. Algo bien importante. Ustedes verán, por ejemplo, en el caso de esto, de este pequeño ejemplo, que hay espacios en blanco. Los espacios en blanco no son compilados, los espacios en blanco sirven para separar instrucciones una de otra. ¿Cuántos espacios blancos pueden haber? Uno, dos, de repente los que uno quiera. Eh, ¿Para qué se utilizan los espacios en blanco? Para separar instrucciones, para que se vea mejor. Esa es la idea. Bien, vamos a ver si hay otro ejemplo por acá. Bien, aquí ustedes leyeron o leerán. Aquí hay los tipos de datos que utilizamos, al igual que ya lo vimos en clases normales cuando trabajamos con algoritmos o diagramas de flujo, que los tipos de variables son char, que son caracteres. Por ejemplo, una variable char es una variable que yo tengo que definir dentro de un programa y lo vamos a estar viendo, que es una variable que tiene que ver con letras. O sea, por ejemplo, si yo quiero almacenar en una variable un nombre, Ramiro, Francisco, Marta, o una dirección, yo debo definir esa variable como char. Pueden haber variables también, ¿verdad? Tipo enteras y como estas que vemos aquí, ¿no? Short, integer, long, o variables tipo flotante o decimales como float, double, long double, y cada una tiene su diferente aplicación. Nosotros vamos a estar utilizando qué variables, posiblemente el ejemplo que vemos aquí, definimos una variable en un lenguaje de C++ como int y la variable i. Pudo haber sido una variable x, una variable y, pero todas anteponiendo el tipo de variables que voy a utilizar. ¿Esto qué quiere decir en esta línea que estamos viendo aquí? Quiere decir que yo estoy definiendo una variable entera llamada y lleva punto y coma al final. Cada línea debe llevar un punto y coma. Si usted no pone el punto y coma, el sistema o el programa automáticamente le va a enviar un error. Una variable doble, que es una variable tipo punto decimal, como esta D, o una variable char C, que me sirve para almacenar una letra. Bien. En este otro ejemplo, ¿verdad? Podremos ver, o este pequeño ejemplo, ¿verdad? Podremos ver que es un pequeño programa que empieza con las definiciones de include que le dije que tienen que ver con librerías de trabajo. Cada una de estas librerías va ligada a las instrucciones que están aquí abajo. Por ejemplo, si voy a usar print o voy a usar la instrucción system, yo debo usar librerías como stdi o como stdlib, que ahí debo estar mandándoselas posteriormente una definición de ellas. Bien, por ejemplo, todo cuerpo de programa, como ya había explicado anteriormente, comienza con una instrucción int main, ¿verdad? Todo cuerpo empieza con una instrucción int main. Debe empezar con un corchete de llaves abierto y al final debo cerrar con un corchete de llaves. Una instrucción como esta que vemos aquí, printf, sirve para imprimir un mensaje en pantalla. Mire que cambiamos. En antes utilizamos una instrucción code que hace casualmente lo mismo, pero ahora estamos utilizando una opción printf, ¿verdad? Y esto que está aquí, ustedes le dan, lo sombrean, le dan botón derecho, le dan copiar, se van a dev, al programa, al lenguaje de programación, y allá automáticamente copian, ¿verdad? Y esto que está aquí lo pueden trabajar allá, ¿verdad? Por ejemplo, una instrucción printf, ¿para qué me sirve? Entre símbolos de paréntesis y entre comillas el título que yo voy a escribir. Por ejemplo, aquí que hice, mostrar en pantalla o imprimir por pantalla, hola gente de la latina, ¿verdad?
Al final termino con una diagonal IN, que significa saltar una línea. Posteriormente, toda instrucción printf necesita detenerse de alguna manera. Una de las formas muy usuales para hacer esto es la instrucción system. Por eso ustedes ven aquí que hay una instrucción system entre paréntesis y entre comillas la palabra pause. ¿Qué significa? Muestro el mensaje o la gente de la latina, hago una pausa para que yo toque cualquier tecla y posteriormente él va a hacer un return 0, que lo que hace el return 0 es prácticamente terminar el programa. Bien, esto lo pueden poner en práctica, ¿verdad? Con su dev C++. Bien, vamos a pasar a dev C++, a darle unas pequeñas instrucciones. Vamos a ver un ejemplo y le voy a estar colocando en un archivo PDF los programas o parte de los programas que vamos a estar viendo aquí para que ustedes puedan practicar en casa. Por favor, esto es necesario hacerlo porque estaremos posteriormente trabajando con esta información para próximos talleres. Bien, nos vamos a dev C++ y comenzamos con la el primer programa de ejemplo. Bien, como les dije en unos minutos anteriores, esta instrucción que está acá arriba, que comienza con / asterisco, me sirve para mí para poner un nombre a un programa, para hacer comentarios, ¿verdad? Programa para revisar funciones y familiarizarse con los códigos, asterisco, diagonal y cierro el comentario. Estos comentarios no son ejecutados por el sistema. Luego viene la definición de librerías. Número include las librerías entre símbolos de mayor y menor, que también puede ir entre comillas. stdio y stdlib, que son dos librerías relacionadas a las instrucciones que vemos aquí. Bien, en esta primera instrucción, en la línea 6 que estoy haciendo, estoy definiendo una variable tipo entera o integer llamada a. Toda línea de instrucción fuera de los include, o sea, que no incluye los include, deben ir con un punto y coma, normalmente. Comienzo con el cuerpo del programa porque todo programa de C++ debe comenzar con la instrucción int main, abro paréntesis circular, y defino un corchete y al lado del corchete o debajo del corchete comenzamos con las primeras instrucciones. Vamos a explicar una por una para que la tengan como referencia. Printf, entre paréntesis, el título que voy a escribir en medio va a salir como un mensaje en pantalla y dice: hola estudiantes de la latina. La siguiente instrucción la tengo como un comentario, o sea que no la va a ejecutar. Bien, después que yo hago un printf, van a encontrar un system entre paréntesis la palabra pause, y lo que estoy diciendo es: invócame o dame una pausa, automáticamente mandas el mensaje. Si yo no tuviera esta instrucción system pause, él me muestra el mensaje en pantalla, pero va a pasar muy rápido y no voy a poder verlo. Luego viene una instrucción puts, que ¿qué hace la instrucción puts? Para que vieran una diferencia entre ambas, y yo lo quise hacer de esta manera, hace lo mismo que hace el print. ¿Ven? Puts muestra, entre comillas, un mensaje en pantalla. ¿Y qué me está diciendo? Entre un número. Bien, posteriormente nos vamos a topar con una instrucción scanf. ¿Para qué sirve la instrucción scanf? La instrucción scanf sirve para leer o capturar una variable en pantalla. O sea, en otras palabras, cuando él se encuentra con la instrucción scanf, ¿qué me pide? Me pide por favor entrar o escribir esa instrucción o ese dato por teclado en pantalla. Dice scanf con su formato, en este caso, siempre ustedes van a encontrar, entre comillas, el formato de salida del tipo de variable, en este caso que es A,
con un asterisco, con un símbolo de porcentaje, y la letra va a variar dependiendo del tipo de variable. Si es integer, en este caso, o variable entera, el tipo de máscara o salida que denota esta variable A va a ser una D, coma, y luego, acompañado de un símbolo de ampersand, la variable que quiero, cierro paréntesis, punto y coma. Al final, ¿qué hago? Print el valor entrado por teclado fue tal, ¿verdad? Y ahí ustedes ven, entre comillas, diagonal n, que significa sáltate un renglón o un espacio en blanco, una línea en blanco, escribe o muestra el título, valor entrado por teclado, dos puntos, y siempre el formato de salida, que siempre es porcentaje de, para los enteros, coma, y la variable entera para que me muestre ¿qué? La A, no, para que me muestre lo que está dentro de la A. Bien, voy a compilar. Aquí en la parte de arriba ustedes podrán ver una opción que es como cuadricular, cuadritos de muchos colores que indican compilar y ejecutar. Si el programa no está grabado, él les va a pedir que lo graben. Ustedes lo van a grabar en una ubicación de una carpeta, la que ustedes quieran. Pueden tener una carpeta que se llame práctica de la materia, ¿verdad? Le ponen el nombre que ustedes quieran y ahí van a grabar toda la información. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo toda la información en una carpeta llamada ejemplos de C++, y aquí ustedes ven todos los ejemplos que les tenía para trabajar con ustedes. Bien, yo voy a compilar. Ahí esperamos un momento. Me sale esta pantalla que es una consola de trabajo, ¿verdad? Y ustedes ven lo que él dice. Hola, estudiantes de la Latina. Presiona una tecla para continuar. ¿Ven? Ahora me dice, ese fue el mensaje que hicimos en un print. Ahora me manda el siguiente mensaje que hicimos en el print o en el puts, y me dice, entre un número. Voy a escribir un número, 23. Le doy enter y me dice que el valor entrado por el teclado fue el número 23. Me dice cuánto tiempo demoró y que presiona una tecla. Por lo general yo presiono la barra espaciadora. ¿Ven? Este es un pequeño programa y un pequeño ejemplo de cómo yo puedo utilizar el lenguaje C para hacer ejemplos por pantalla o ejemplos de programación por pantalla de una forma sencilla y fácil. Esto se lo voy a estar dejando como material de apoyo. Bien, vamos al siguiente programa que tengo por aquí. Bien, las instrucciones, voy a borrar esto que está aquí para que no nos confundamos. Bien, las instrucciones printf, scan, son instrucciones que una muestra información por pantalla, o sea, te la imprime por pantalla, y la otra me lee, en este caso, esto que está aquí, me lee información por pantalla. ¿Ven? Es lo que hace es que me muestra un cursor en pantalla y está esperando que yo meta algo en la pantalla. Eso es lo que hace el scanf. Detiene la pantalla y me dice, hey, estoy esperando que meta algo por pantalla. Bien, vamos a leer este pequeño programa. Como siempre, en todo programa, ¿verdad? Podemos comenzar, como les decía en ejemplos anteriores, con un comentario. Un comentario puede ser hecho con doble barra, ¿verdad? Y este es un programa de ejemplo. Y ahí está. Simplemente puse esto. Esto él no lo va a compilar porque es algo que dice qué es lo que yo voy a hacer. O sea, yo puedo comentar mi programa para saber qué voy haciendo en cada sección. O bien le pongo el nombre de qué es lo que hace mi programa. Luego voy a la sección donde defino
cada una de las librerías que tengo que utilizar dependiendo la información que voy a colocar. Miren que para trabajar con printf y scanf solo necesito incluir una librería entre símbolos de mayor y menor, siempre se hace así, stdoh. Comienzo con el programa intmain. Si quiero puedo poner void, si no, no, pero en este caso pues vamos a hacerlo como está el ejemplo. Luego abro paréntesis y él automáticamente me debe mostrar una opción de cerrar paréntesis, que el cuerpo del programa, en este caso es como el algoritmo o el lenguaje de programación, debe estar contemplado entre un símbolo de corchete inicial abierto y uno que cierra. Bien, aquí es la parte donde yo voy a definir cuáles son las variables que voy a trabajar. Aquí están. Tengo la variable tipo char y es una variable cadena. ¿Qué voy a meter dentro de esta variable? Voy a meter una dirección, un nombre, algo muy largo, y yo necesito definir la variable. En este caso vamos a usarlo así: cadena entre paréntesis cuadrados, ¿verdad? La cantidad de caracteres o de letras que él va a almacenar. Posteriormente, ¿qué hago? Defino una variable int entera y le voy a llamar a una entero 1, a la otra entero 2. Y luego defino una variable de tipo float llamada decimal, y ven que todas terminan con punto y coma. La diferencia de estas dos es que solamente separo con coma la cantidad de variables que pertenecen al tipo int. Luego, ¿qué hago? Imprimo un mensaje en pantalla. Introduce dos enteros separados por un espacio, ¿verdad? Y si lo acompaño con la diagonal n, significa que posteriormente yo voy a estar saltándome una línea en blanco. Luego que él manda este mensaje en pantalla, me pide que yo meta los dos enteros, y la única forma es leerlos a través de una instrucción como esta: scanf. Abro paréntesis y entre comillas debe ir siempre el formato de un entero, o sea, el formato de las variables que voy a meter por pantalla. Y como yo le dije anteriormente, es porcentaje de para enteros. Describo los dos enteros acompañados de un símbolo de ampersand, ¿verdad? Entero 1, entero 2, que ya fueron definidos en esta línea de aquí. Bien, ahí meto los dos enteros, punto y coma, y luego imprimo, introduce un número decimal. También le dejo la opción para que él salte un renglón en blanco y punto y coma. Ahora, ¿qué voy a leer? Voy a leer el decimal, y la única forma de leer el decimal es con scanf. Bien, abro paréntesis, pero ahora miren que el formato cambia. Ahora el scan no es como el anterior, que era con porcentaje D, sino que es con porcentaje F. ¿Por qué? Porque el tipo de variable, ¿cuál es? Float. O sea, una variable que me va a permitir números decimales como 4.25, 7.84, por darle un ejemplo. Bien, lo siguiente que voy a hacer que es un mensaje diciéndole: ahora quiero introducir una cadena, o sea, un nombre, una palabra, igual al final un espacio en blanco. Y ven que el scanf cambia. ¿Por qué cambia? Porque ahora el formato de salida es una S, que significa que voy a trabajar con una cadena, y su formato es porcentaje S. ¿Cómo va a ser? Siempre va a ser así. Para finalizar, ¿verdad? Voy a escribir: esto es lo que has escrito, ¿verdad? Y defino en el print la salida. Imprimo en pantalla, en otras palabras, el entero 1 que entré, el entero 2, el decimal y la cadena. Y todo lo hago con un print, pero en el print siempre tengo que definir los formatos de salida. Los enteros son porcentaje D, el decimal es porcentaje float y la cadena es porcentaje S, ¿verdad? Vamos a correr este programa, que si no lo tiene grabado y lo copió y lo pegó aquí,
debe pedirle que lo grabe con un nombre, ¿verdad? Dice, introduce dos enteros separados, 12, voy a escribir el número 34. Le doy Enter, ya los capturó. Introduce un número decimal, 4.56, por decir algo, Enter. Ahora introduce una cadena puede ser, en otras palabras, esto, un nombre en realidad. Y ve que me muestra, esto es lo que hace escrito, el número 2, el 34, el 4.5 y la palabra que escribí. Me dice qué tiempo demoró y la tecla de presione una tecla de para continuar porque finalizó el programa. Eso es lo que hace este programa. Y eso es lo que quiero que el grupo practique, que haga esta práctica, ¿verdad? Adicionalmente, hay está este programita, se lo voy a explicar, ¿verdad? El último no, pero todos los voy a dejar como material de apoyo. Bien, en este último programa que voy a explicar de ejemplo, están las librerías incluidas, ¿verdad? Una librería llamada VideoStream, que es una librería que está relacionada a las instrucciones codes, que son, esto lo puedo usar en vez del print, en vez de print para imprimir por pantalla, puedo usar un code y el code me permite imprimir mensajes o títulos por pantalla. Voy a utilizar una librería string, que la librería string me permite definir una variable tipo cadena, por ejemplo un nombre, Pedro Rueda, Carlos Antonio, el nombre, ¿verdad? Y voy a, en este caso, a usar en vez de scanf, voy a utilizar una instrucción que se llama sin, que hace lo mismo, lee por pantalla, captura por pantalla la información. La diferencia con el code y el sin es que el code me sirve para imprimir, el sin para capturar o leer por pantalla, pero no necesito definir el formato a la variable. Bien, vamos a ver el ejemplo. Las dos librerías, IOString, la librería include string, y siempre que utilizo la librería IOString debo poner o utilizar esta instrucción que está aquí. Esta que ustedes ven aquí, debo utilizarla siempre, ¿verdad? Siempre que utilizo IOString, debo utilizar esta librería que está aquí, ¿no? IOString siempre va acompañado de Using Namespace Standard. Bien, ahora definimos el cuerpo del programa. En este caso, vamos a quitar este mensajito ahí. En este caso, int main, como siempre, abro corchete y comienzo todo lo que esté entre este corchete y este que está aquí al final, es lo que es el cuerpo del programa. Utilizamos code en vez de print, siempre va acompañado del menor. Aquí está un mensaje. Puedo separar diferentes mensajes, ¿verdad? Utilizando el símbolo menor. Aquí un salto de línea, menor, y otro mensaje, otro salto de línea, ¿verdad? Hola, este es un ejemplo de C++, por favor ingrese su nombre, ¿verdad? Y aquí está la explicación. Después defino una instrucción string donde estoy diciéndole que la variable nombre es una variable tipo string o tipo cadena, y esta variable almacenará un nombre cualquiera ingresado. Luego con la instrucción sin mayor, y la variable siempre todo con punto y coma al final, excepto la parte comentada, quiere decir que captura el nombre. Luego, code, una vez que capturó el nombre, imprimo en pantalla, bienvenido al sistema, la variable que va a imprimir. Esto no, va a imprimir el nombre que yo metí por pantalla en la línea anterior. Y menor, siempre separado el título, menor con la variable, menor, y otro título al final. Si quiero imprimir espacio en blanco, lo hago de esta manera. Y al final él retorna. Vamos a compilarlo. Recuerden que si voy a compilar y el programa fue, apenas lo estoy escribiendo, lo pongo aquí, él no me va
a trabajar hasta que yo le grabe con un nombre. Ahí lo compilamos. Él lo está compilando, ¿verdad? Y me dice, hola, este es un ejemplo de C++, por favor ingrese un nombre. Carlos Alvarado. Vamos a poner ese ejemplo, le doy Enter. ¿Qué me dice? Bienvenido al sistema, Carlos. Gracias por usar nuestra aplicación. Le doy Enter y automáticamente el programa termina. Bueno, hasta aquí los ejemplos. Espero que practiquen todos estos ejemplos. Voy a colgarles en el sitio un material de apoyo que tiene que ver con este video de la clase. Y sí necesito que todos hagan esta práctica porque en la próxima clase vamos a estar haciendo un pequeño ejercicio para nota y al final vamos a estar trabajando con un proyecto de esta manera igual, en C++. Así que nos vemos en la próxima.